Bueno, a hablar de la primera inquietud por iniciar con el tema de la literatura, creo que se la debo a mi profesor de literatura en el año 93, cuando estaba cursando el tercer año de educación secundaria. El tema de las exposiciones, las lecturas de las obras que nos recomendaba. Una obra que recuerdo con mucho agrado, El viejo y el mar, que me salvó de reprobar el curso. Recuerdo que me incentivó bastante a iniciar con el tema primero de la lectura. Luego, para pensar en escribir, hay otro personaje ahí, una enamorada que yo tenía cuando era bastante joven. Eh, para mí era un poco admirable descubrir que esta persona escribía poemas. Me dio un par de poemas que leí, poemas de niña, poemas de amor, pero había algunos elementos en esas lecturas que me gustaron mucho y me impresionó conocer a una primera persona que escribía algo. Creo que fue como el planteamiento de un desafío, fue como pensar, si tú lo haces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Eso, eso recuerdo del principio, digamos, de la razón inicial por la cual se me metió a la cabeza escribir algo. Bueno, al hablar de primeras lecturas, puedo recordar relatos de Vallejo, Paco Yunque, poesía de Javier Heró, algunos libros de parapsicología que leía, Rodolfo de Benavides, La Gran Pirámide, lectura diversa básicamente, no exactamente literatura siempre. Me gustaba leer biografías, tengo un gusto por la historia y ya posteriormente, pasada la adolescencia, entrando a la edad pasada los 18 años, leí bastante teología, comentarios bíblicos por un tema de interés religioso, ¿no? Básicamente eso hasta el tiempo que inicié con las intenciones propiamente dichas de escribir poesía, que fui haciendo un bagaje ya más literario, ¿no? Autores nacionales, algunos extranjeros que tuve la suerte de conocer, como la poesía de Wallace Stevens, que he leído casi en su totalidad, me faltan un par de títulos. La obra, bueno, lo que todos tenemos aquí como base, César Vallejo. Juan Ramón Jiménez también es un autor que me llama mucho por sus comentarios, sus críticas, aparte de su poesía. Eh, ¿Qué más? ¿No? Y un autor que justo estaba comentándole a Oscar Amos Oz, un escritor judío. Y eso, ¿no? Trato de hacer un bagaje de lectura diversa, pero creo que los libros nos van encontrando por algunas afinidades, por algunas curiosidades que uno tiene, ¿no? Algunas temáticas. Yo recuerdo que, interesándome más por la poesía, uno piensa en sofisticación, ¿no? En complicarse un poco las cosas. Y retrocediendo unos años, conocí a los poetas franceses surrealistas y estuve leyendo un poco hasta que me agobié. Pensaba que tenía, para poder fundamentar un poco más el oficio, leer algo mucho más básico, mucho más puro, más fundamental. Y fue como comencé a revisar nuevamente la poesía de Javier Heró en su extensión completa. Un poeta muy joven, muy sencillo, en una expresión natural pero poderosa. Yo recomendaría, si quieres iniciar a leer poesía, un autor, aparte de ser un autor nacional, y muy bueno, caería, ¿no?, en este nombre, en Javier Heró. Es una poesía que se puede disfrutar mucho y mucha de su poesía se puede entender, ¿no? Para que no te encuentres pues en distintos limbos. Hace poco estaba terminando de leer el libro Travesuras de la Niña Mala. Todo este trasfondo, este manejo histórico que Llosa le da al transcurso de esta relación de amor es bastante interesante, ¿no? Tenemos un escritor que es claro, contundente y su lectura agrada mucho.
al pensamiento. Puedes acompañar muy bien el hilo narrativo. No es tan artístico propiamente dicho, pero para iniciar una lectura y comprender y tener un buen provecho, creo que la narrativa, bueno, de nuestro premio Nobel es recomendable, ¿eh? Hablando de inicios. Yo creo que las influencias o las afinidades en el tema del arte se topan contigo, ¿no? Soy un convencido que el artista es alguien que va a tener esa conexión, ese acercamiento a estas vertientes que lo van a conducir hacia su destino poético, ¿no? La pregunta era, ¿qué recomendaciones yo daría a los jóvenes lectores? Me dejó pensando con un poco de incomodidad porque en verdad yo no tendría nada que recomendarles, ¿no? Yo no busco en ese sentido una orientación, sino que hay autores que verdaderamente te llaman, ¿no? Te evocan. Definitivamente tú estás en contacto con la literatura, pero hay otros que te llegan más, aún sin haberlos leído, y te crean una curiosidad, quizás por alguna nota introductoria en su biografía o algún verso o párrafo de algo que han escrito que te acercan a estas cosas, ¿no? Básicamente es un interés personal, ¿no? Y la buena suerte que tengas de encontrar buenas cosas, ¿no? Bueno, al hablar de mi trabajo, que por ahora corresponde a la poesía, tengo aquí en mis manos el libro inicial 28, que es una selección de temas que por un tema, para la redundancia, azaroso, se redujo a 28 textos. Había reunido casi 200 textos, ¿no? Entre comillas algunos poemas, algunos ejercicios, que eran el trabajo de 5 años de insistir buscando, ¿no?, reflejar y exteriorizar algunas cosas en poesía. Hasta que fui teniendo la necesidad de cerrar un título y entré en un trabajo de revisión, de corrección, de selección que fue desenvolviéndose hasta llegar a este resultado. Una vez ya con 28 en las manos, la cosa me quedó mucho más clara. Poder cerrar este título fue muy difícil. Nunca me imaginé lo difícil que sería para mí poder estar a gusto con una selección de temas que tengan un título. En este caso es a la vez un libro que no tiene título, que 28 lo único que hace es enumerar el número de textos que corresponden al interior del libro. En lo posterior lo que vine escribiendo simultáneo a la edición de 28, algunos poemas que iban cayendo por una inspiración así repentina, fueron formando otro cuerpo, que es la continuación de este libro, que me fue manifestando una forma más clara de la obra que tengo que escribir por este momento, y es la conformación de 3 pequeños volúmenes de poesía en prosa, que ya van por el segundo libro, que espero publicar el próximo año. Lo que sigue a 28 es un libro que se llama 33. De esta manera estaríamos sumando y haciendo cuentas con 61 poemas. Esto me fija el objetivo de concluir esta trilogía, así ha resultado, de concluir esta trilogía con 100 textos en prosa. En la escritura y en la conformación de la selección de temas para mi segundo libro, que es inédito, 33, sucedió algo. La línea entre la poesía y las narrativas se fue borrando un poco. Es un libro que presenta ya una serie de microrrelatos, y al final, en la última sección del libro, incluso tiene un cierre repentino con un cuento. Los hechos de este cuento tienen que ver con el proceso de escritura de estos libros, o sea, es un corpus contextual de todas maneras, y es lo que estoy trabajando por ahora, ¿no? Inmerso en este tema de la prosa poética. No sé cuándo voy a cerrarlo,
Como idea clara, pienso terminar este cuerpo de 100 textos y espero que al cierre de este trabajo el título definitivo de este libro pueda aparecer, ¿no? Voy a tener como resultado tres volúmenes titulados como 28, 33 y el último que no está escrito aún sería el 39, ¿no? Esta suerte de numeraciones espero que cuando estén completas y las pueda apreciar me digan algo, ¿no? Me digan, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Paris? Yo me llamo esto, ¿no? Es algo que está creciendo, ¿no? Poco a poco, y es un trabajo entre el autor y lo que su pequeña obra ya le comienza a decir, ¿no? Eso es más o menos lo que estoy vislumbrando y haciendo por el momento. De 28, el poema 10 de la segunda sección. Leandro ha jurado amar su nacimiento, anhela la sabiduría. Leandro ha llorado su adicción y no se le ocurrió mejor idea que llamar al terapeuta de la radio en su horario de las 9. Leandro ahora cree en la verdad y denuncia que la botella niega en él al amor. El terapeuta le dijo, tranquilo, medio tú sabe amar, medio tú no.